Información, eventos, medicina, industria y todo lo que el cannabis transforma en noticia. No todo es humo. No todo es humo. Un podcast informativo con un gusto diferente. Temporada 3. En este episodio de No Todo es Humo, hablaremos de los números de consumo de psicoactivos y qué opciones hay para la reducción de riesgos y daños en su uso. Repasamos los resultados de la última encuesta nacional sobre consumos y prácticas de cuidado 2022, dirigida por el Cedronar y el INDEC. También entrevistamos a dos organizaciones que brindan información y realizan acciones para reducir los potenciales riesgos y daños asociados al consumo. Consumo Cuidado de Córdoba y Chill and Safe de Mar del Plata. Nos contarán su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, acceso a la salud y soberanía en los placeres. Encontranos en Instagram, @No Todo Es Humo. Escúchanos en Spotify o en YouTube como No Todo Es Humo. En Argentina, el consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, sigue siendo una realidad de la que hay que ocuparse. Recientemente, se conocieron los resultados de la séptima encuesta nacional sobre consumos y prácticas de cuidado 2022, realizada por el INDEC y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, el Cedronar. La encuesta explora el consumo de sustancias psicoactivas en la población urbana de 16 a 75 años, las diferentes modalidades de uso y el perfil de los consumidores. Además, por primera vez, indaga sobre las motivaciones y contextos del consumo, como así también los recaudos y prácticas de cuidado. Analizamos los resultados de la séptima encuesta nacional de consumo y nos presenta una foto de datos oficiales que nos dan un montón de pistas para leer cómo consumimos y qué consumimos los argentinos y las argentinas y qué hay que fortalecer como política pública. Y me parece que lo que nos muestra el estudio es que el consumo de sustancias psicoactivas no es un tema de una clase social en particular ni de un grupo etario. Así que es un tema donde está bien informarse, está bien cuidarse y está bien trabajar colectivamente. Según la encuesta, el alcohol y el tabaco encabezan la lista de sustancias más consumidas, donde un porcentaje cercano al 50% admitió haber consumido alcohol en el último mes y casi el 50% probó tabaco alguna vez en su vida. Sin embargo, la encuesta también revela un aumento en el consumo de cannabis, donde un 8% de los participantes admitieron su uso en el último mes. Muy importante que esta encuesta haya tomado la franja etaria que va de 65 a 75 años porque no teníamos datos. El estudio también abordó sustancias como la cocaína y los tranquilizantes. El 5% de las personas de entre 16 y 49 años declaró haber consumido cocaína en algún momento de sus vidas, mientras que más del 30% admitió haber consumido tranquilizantes como el Alplax y el clonazepam. Aunque casi el 85% de los consumidores de tranquilizantes lo hace con prescripción médica, el panorama general revela una tendencia en alza. Presentamos nuestro estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas y prácticas de cuidado en población general. El estudio para nosotros es muy importante, no solo porque actualiza la información sobre indicadores clásicos como prevalencia, incidencia y demás, sino que hemos incorporado toda una serie de nuevos indicadores para pensar y repensar las intervenciones que se vienen llevando adelante. Segundo país de habla hispana que incorpora una serie de categorías nuevas y profundas. La encuesta no solo se centró en estadísticas de consumo y reincidencia, sino que también exploró las prácticas de cuidado entre consumidores de sustancias. Casi un 6% de las personas mostraron preocupación por su consumo y cerca del 70% tomó medidas al respecto. Entre ellas, prácticas de autocuidado o consultas con profesionales de la salud. Además, un 12% de los encuestados manifestó curiosidad por probar nuevas drogas, número que aumenta en los hogares con mayor nivel educativo. Por lo tanto, esto es un paso importante para seguir avanzando en ese sentido que tiene que poner en el centro a nuestros pibes y nuestras pibas, partiendo de la unidad de las organizaciones sociales. No todo es humo. No todo es humo. Noticias para usar. Esta encuesta revela que hay una clara conexión entre la información, el cuidado y la toma de decisiones a la hora de consumir sustancias. Cuanto más informada está una persona sobre la sustancia a la que tiene acceso, mayor autonomía tendrá para decidir su vínculo con ella. Debido al prohibicionismo que dejó la guerra contra las drogas, la información sobre cómo afectan las sustancias psicoactivas al cuerpo o cómo consumirlas es escasa. Sin embargo, existen organizaciones civiles que trabajan para remediar esto. Consumo Cuidado es un proyecto que nace en la ciudad de Córdoba,
Argentina y que busca reducir los potenciales riesgos y daños derivados del consumo de sustancias psicoactivas, fomentando el desarrollo de una relación más informada y segura con las sustancias psicoactivas. En Consumo Cuidado buscamos que las personas consumidoras de sustancias puedan acceder a información objetiva y científica sobre las sustancias, sus principales efectos, riesgos para la salud y formas de cuidarse, con el objetivo de que puedan tomar decisiones informadas, de que puedan gestionar los riesgos y placeres asociados a su consumo y poder desarrollar prácticas saludables y de autocuidado. Belén Vera, una de las integrantes del equipo de Consumo Cuidado, gestó el proyecto en el marco de su trabajo postdoctoral en la Universidad Nacional de Córdoba. Buscan reducir los riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, la marihuana, el éxtasis, la cocaína, entre otras. También estamos colaborando con quienes organizan los eventos recreativos y de ocio nocturno para la creación de espacios de ocio que sean más cuidados. Este equipo surgió inicialmente como una plataforma educativa que proporciona información objetiva y científica sobre las sustancias, sus efectos, riesgo para la salud y formas de cuidado, pero además han trabajado en el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. El equipo de Consumo Cuidado está conformado por doctores, por licenciados y por estudiantes de psicología que trabajamos en la Facu de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y que tenemos un objetivo en común y que es cuidar la salud de las personas que deciden consumir sustancias, abordando el tema del consumo desde una perspectiva de salud y realista y no moral ni judicial como algunas veces se hace. Una de las herramientas que brinda la organización es una plataforma web que ofrece varias secciones con información relevante: consumo informado, consumo combinado, alertas de salud, entre otros. En esta sección tenemos fichas informativas sobre cada sustancia, su vía de acción, sus efectos positivos y negativos, algunas recomendaciones o consejos para reducir riesgos y daños y consideraciones específicas a tener en cuenta si se va a mezclar esa sustancia con otras. Por otro lado, otra sección es la de consumo combinado, donde a través de una serie de botones uno puede ir eligiendo qué sustancia tiene pensado mezclar y la web te devuelve información sobre efectos esperados ante esa combinación e información sobre el riesgo que tiene esa mezcla. Otro de los apartados consiste en un mapa donde se pueden ubicar los principales centros de salud más cercanos, tanto para la atención de intoxicaciones como para el tratamiento del consumo problemático, ¿no? Nicolás Dalbarco, miembro del equipo, nos explica algunas partes de su web. Lo interesante de esta herramienta es la diversidad de sustancias que informa, sus efectos e interacciones, alertas psicoactivas publicadas por el gobierno, entre otra información valiosa que se presenta en un lenguaje simple y accesible. Las personas también se pueden registrar en la web y pueden acceder a un calendario de consumo que es privado y es personal, donde pueden ir registrando sus episodios de consumo. Acá la idea es que las personas puedan tener un registro más consciente y calculado de qué consumen, cuándo lo consumen y cuánto consumen. Hay algunas secciones más que les invitamos a descubrirlas en la web consumocuidadoarg.com. Entre las investigaciones realizadas por Consumo Cuidado, se encontró que el consumo de sustancias psicoactivas es bastante común entre jóvenes que asisten a eventos recreativos y de ocio nocturno. Con el equipo llevamos a cabo 2 investigaciones. En ambas, las personas que participaron eran jóvenes consumidores y consumidoras de sustancias psicoactivas y asistentes a bares, boliches, recitales, festivales de música, entre otras cosas. En los 2 casos lo que vimos es que el consumo de sustancias es bastante común. De hecho, casi la totalidad había consumido alcohol y marihuana en los últimos 6 meses. Casi la mitad había consumido LSD y MDMA, que se conoce como éxtasis también, y casi un 20% había consumido cocaína, hongos alucinógenos y popper. El alcohol y la marihuana son consumidos a menudo varias veces a la semana. En cambio, sustancias como el éxtasis y el LSD son usadas con mucha menos frecuencia, generalmente menos de una vez al mes. Esto sugiere grandes diferencias en la frecuencia de consumo de diversas sustancias. Además, se descubrió que las estrategias de reducción que aplican los usuarios se asocian con una menor incidencia de daños físicos. Encontramos que quienes consumen sustancias están preocupados por su salud y precisamente por esta cuestión es que ponen en práctica una serie de estrategias para protegerse de los potenciales daños derivados del consumo de sustancias. Incluyen hidratarse bien, alimentarse bien antes, durante y después de consumir, informarse previamente
voluntariamente sobre lo que va a ser consumido y qué efectos podemos esperar. Además de moderar el consumo y consumir en ambientes conocidos y con personas con quienes se sienten confianza. Las sustancias pueden dividirse en estimulantes, que aumentan la actividad del sistema nervioso, las depresoras, que lo disminuyen, las psicodélicas, que distorsionan la actividad del sistema nervioso, y por último, las antipsicóticas. Le preguntamos al equipo de investigación qué efectos nos podemos encontrar al combinar sustancias, ya que es una práctica muy usual, y en diálogo con Candela Mariani nos cuenta que puede haber efectos impredecibles y riesgosos. Estos efectos dependen de las sustancias, las cantidades y calidad, la tolerancia, entre otros efectos individuales. Cuando mezclamos dos sustancias de la misma categoría, los efectos se potencian. Entonces, vamos con un ejemplo. Si mezclamos cocaína con éxtasis, dos sustancias estimulantes, es más probable que experimentemos efectos indeseados como producto de la sobreestimulación y además aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. Si consumimos dos depresores como el alcohol y la ketamina, aumentan los riesgos de sufrir desmayos y pérdida de conocimiento, básicamente que se nos apague el tele. E igual de problemático es mezclar dos sustancias con efectos contrarios. Por ejemplo, si consumimos un depresor y un estimulante, como el alcohol y el éxtasis, algunos de sus efectos se van a contrarrestar, lo que puede hacer que consumamos una mayor cantidad y que perdamos el control de lo que consumimos. El policonsumo es una práctica muy común en los usuarios de sustancias, pero es importante conocer las combinaciones y sus riesgos para tomar decisiones informadas y seguras. Esta práctica de combinar sustancias, llamada policonsumo, es muy pero muy común en jóvenes, pero que sea común no implica que no sea riesgoso. Por eso está súper bueno saber previamente qué tipo de sustancia vas a consumir y si vas a mezclar, chequear que la combinación no sea riesgosa. Encontranos en Instagram, @NoTodoEsHumo. Escúchanos en Spotify o en YouTube como No Todo es Humo. Hoy por hoy hay sustancias sintéticas en todos los ámbitos, hasta en la cumbia, en el cachengue, en el rock, en el metal, en una fiesta común y corriente, no sé, de 15, en un casamiento. Como que no estigmaticemos la electrónica porque la verdad es que hoy por hoy se usan en todos los ámbitos y no solo de noche y de día, y todas las edades y ámbitos laborales también. Otra organización que se dedica a la reducción de daños en eventos es Chill and Save, fundada por María Inés González en Mar del Plata como respuesta a la falta de programas de reducción de daños en su ciudad. Realizan análisis de sustancias psicoactivas para identificar adulterantes y proporcionar información precisas a los consumidores. Y lamentablemente, hoy por hoy, las pastillas todas tienen algún que otro adulterante. No hay pastillas puras, ya no hay. Y cada vez se observa más. Antes, por ejemplo, veíamos más anfetaminas y metanfetamina, que, bueno, son adulterantes, pero no son tan peligrosos. Hoy por hoy se ve mucho las catinonas, que son adulterantes, que igual hay cientos de catinonas, no es que hay una sola, ¿no? Y son distintas, pero algunas son más peligrosas que otras y algunas son más neurotóxicas que otras. Aunque el análisis de sustancias es importante, Chill and Save también proporciona educación y prevención integral. La organización no solo evalúa la calidad de las sustancias, sino que también busca generar conciencia sobre los riesgos asociados y brindar información vital para el bienestar de los consumidores. Lamentablemente, más que una recomendación de decir no la consumas, no podemos hacer. Sí, obviamente tratar de generar una conciencia, mira, tener cuidado porque no sabes cómo tomarla, no sabes cómo te puede afectar, vas a una guardia y no van a saber qué hacer porque no saben qué tomaste. Entonces, más que eso no podemos hacer. Después queda en la persona si la quiere consumir o no. Lamentablemente, por ejemplo, lo que es el cristal de MDMA es tan caro que hay gente que decide consumirlo igual porque no quiere tirarlo por lo que sale. Pues estamos hablando de 30.000 pesos, 2 dosis. No todo el mundo puede tirar 30.000 pesos a la basura, ¿no? En relación al ingreso del fentanilo en Argentina, María Inés plantea una alerta, aunque sin pruebas definitivas. Los resultados de los test, su experiencia y los testimonios de los consumidores le hacen sospechar que los opioides podrían estar presentes en algunas adulteraciones. En los análisis que he hecho,
Me está pasando últimamente que encuentro una sustancia, una colorimetría, mejor dicho, porque lo que yo hago son análisis colorimétricos, que puede significar esa colorimetría varias sustancias de las cuales no se puede saber a ciencia cierta con estas técnicas, son los opioides, es la oxicodona puntualmente, lo cual no lo puedo aseverar, tampoco lo puedo negar porque es una de las posibilidades y no lo puedo saber con estas técnicas. Lo que es el fentanilo puntualmente ya sabemos que ese accidente que hubo o supuesto accidente que hubo con la cocaína el año pasado sí tenía carfentanilo. Ante un efecto extraño hay que cuestionar, hay que discontinuar la toma, hay que hablar con las organizaciones de reducción de daño, hay que empezar a testear en cromatógrafo aunque sea carísimo. El consumo de sustancias psicoactivas es una realidad en la Argentina. La información objetiva y las acciones de la ONG están desempeñando un papel fundamental en la promoción de la salud, la reducción de riesgos y la conciencia sobre los consumos, deuda siempre presente del Estado. Estos esfuerzos buscan empoderar a las personas con conocimientos para tomar decisiones informadas y desarrollar prácticas saludables, al tiempo que abogan por un enfoque más comprensivo y basado en la evidencia para la gestión de esta realidad. Si creyéramos en una guerra contra las drogas que las iba a aniquilar, bueno, claramente no funcionó. Pero además de eso, lo que generó es una gran estigmatización en donde personas que solamente consumen de vez en cuando y que tienen un consumo no problemático y tienen su proyecto de vida y su trabajo, se entera el jefe que consumió, que se fumó un porro, o la familia, o la escuela, o lo que sea, y ese pibe por ahí termina condenado socialmente o preso, o lo echan de la casa, y la sustancia probablemente no le iba a generar un gran daño, porque era una persona que tenía un consumo no problemático y simplemente recreativo. Un porro no te mata. Que te metan en cana por un porro sí te mata, te complica mucho la vida. Información, eventos, medicina, industria y todo lo que el cannabis transforma en noticia. No todo es humo. No todo es humo. Un podcast informativo con un gusto diferente. Temporada 3.